Muy buenas tardes, es un gusto volver a saludarles en un lunes a las 3 de la tarde. Nuestra clase de Cristo es el camino. Estamos contentos porque podemos de nuevo repasar, estudiar, recordar lo que la Biblia tiene para nosotros. Y la semana anterior comenzamos con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Dijimos que la respuesta que usted y yo demos a esta pregunta determinará nuestra vida aquí en la tierra y también nuestra vida más allá de esta tierra. La semana pasada vimos que Jesús, de acuerdo a la Biblia, es el autor de la vida. Es quien nos da la vida no solamente física, biológica, sino también la vida espiritual. Jesús no es solamente aquel que creó el universo y todo lo que vemos, sino aquel que nos lleva a la vida. Él es la vida realmente, quien nos reconcilia con Dios debido a nuestros pecados. Y en esta ocasión vamos a meditar en que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a dar inicio a nuestra clase y de nuevo, si usted tiene Biblia, papel y lápiz, por favor, téngalo a la mano para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Un gusto el poder estar de nuevo aquí y sean bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos concedes esta bendición de estar un lunes más. Y Padre, gracias porque tú, Señor, nos has enviado a tu Hijo Jesucristo, quien no solamente es el autor de la vida, sino que también es tu Cordero, elegido, Señor, para ser nuestro sustituto. Por favor, permítenos meditar en esta clase, en tu palabra, meditar, reflexionarla, aplicarla. Y Señor, si hay alguien que está viendo esta clase, este video, y no te conoce, que él pueda reconocer, Padre, que Jesús es el Cordero que tú has enviado para que sus pecados sean perdonados. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como solemos hacerlo, vamos a dar inicio con el falso o verdadero. ¿Usted considera que es falso o verdadero? La primera oración dice, en tiempos antiguos usaban un cordero como sacrificio por el pecado. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Qué piensa usted? Segunda oración. La Biblia dice que Cristo fue llevado al matadero como un cordero. ¿Eso es falso o verdadero? Y por último, para entrar al cielo hay que tener su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Falso o verdadero? La dinámica es que usted después de la clase pueda verificar sus respuestas y ver si tuvo todas bien. Bueno, felicidades. Si tuvo alguna equivocada, que pueda cambiarla. Y bueno, de eso trata la clase, de que Jesús es el Cordero de Dios. Como introducción vamos a ver esta historia de esta niña llamada Elizabeth, que padecía una enfermedad muy rara. Su única esperanza de recuperación era una transfusión de sangre de su hermanito de 5 años. Milagrosamente él había sobrevivido a la misma dolencia y entonces su sangre tenía los anticuerpos necesarios para combatir la terrible enfermedad. El doctor explicó esto al pequeño y le preguntó si él estaría dispuesto a donar sangre a su hermana mayor. Y bueno, él pensó un momento y dijo, si salvaría a mi hermana Elizabeth, le daré mi sangre. Luego, en una cama junto a ella y mientras su sangre comenzaba a fluir en el cuerpo de su hermana, sonrió al ver el color regresar a la cara pálida de su hermana Elizabeth. Entonces desapareció la sonrisa de su cara y con su voz suave preguntó al médico, ¿comenzaré a morir inmediatamente? Él pensó que iba a morir, solamente de una transfusión de sangre, pero él pensó que iba a darle toda su sangre a su hermana y le preguntó a su doctor, ¿verdad?, si iba a morir de manera instantánea. Siendo pequeño, el niño no había entendido al doctor. Creía que iba a dar toda su sangre a Elizabeth, pero aún así estaba dispuesto a sacrificar su vida por ella. En esta lección veremos otro sacrificio, y es el sacrificio más grande de toda la historia. Entonces, en primer lugar, vamos a ver este sacrificio y leemos como introducción el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a leer otro pasaje que es Levítico 4:32. Dice así, y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Para entender entonces el significado de la frase el Cordero de Dios, hay que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban corderos como sacrificios por sus pecados. En Levítico 4:32 lo leímos. Cuando estaban esclavizados en Egipto, Dios mandó 10 plagas para convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas.
Entonces, la última plaga consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos sacrificaron un cordero y rociaron la sangre sobre la entrada de sus casas, para que el destructor de la muerte no matara a los primogénitos. Este ángel veía la sangre en las afueras, en la puerta, en los dinteles, y entonces él se pasaba hacia la otra casa por motivo de que esa sangre había sido sustituto de la sangre del primogénito que estaba dentro de ese hogar. Cuando leímos Juan 1:21, dice 29, que Juan el Bautista, vio que Jesús venía y dijo, ahí viene el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado, no solamente de una persona, sino de todo el mundo. Ya leímos Levítico 4:32. Entonces, podemos leer aquí primera carta de Pedro 1:18 y 19. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está escribiendo aquí a una comunidad que está expatriada, ¿verdad? Regada en diferentes partes ahí del mapa. Y les dice en unos versículos anteriores, ustedes sean como Dios, sean apartados del pecado, sean santos, sean como Dios, porque Dios dijo, ustedes van a ser santos como yo soy santo. Y dice, tienen que recordar que fueron rescatados de su manera vana de vivir. Antes de Cristo, ustedes vivían separados de Él, lejos de Él, en una manera vana, una manera terrible, una manera ofensiva para Dios. Y dice, ustedes heredaron eso de sus papás. Y dice entonces que no fueron rescatados con cosas que se corrompen, con cosas que se oxidan, como el oro, la plata, cosas que terminan por desaparecer. Dice, ustedes fueron rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Y dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si unimos esto al pasaje anterior, Juan tenía razón, porque Juan dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro, cuando escribe esto, está recordando que Jesús es ese Cordero que no tiene mancha, que no tiene pecado y que fue presentado como sustituto perfecto de la humanidad para que podamos nosotros confiar en Él, creer en Él y ser salvos de nuestro pecado. La pregunta es, ¿usted ha sido rescatado de esta vana manera de vivir? ¿O usted se encuentra todavía en sus pecados? Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado, esclavizados. ¿Cuál fue el precio de nuestro rescate? ¿Oro y plata? No. Según 1 de Pedro 1:18 y 19, el precio era mucho más alto. ¿Cuál? Su sangre, la sangre del Hijo de Dios, quien nunca hizo maldad, en quien nunca se halló engaño en su boca, quien nunca pecó, quien nunca desobedeció a Dios. Su sangre y su vida la dio como un sustituto en aquella cruz por usted y por mí. Vea lo que dice primera carta de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué está diciendo? Que él mismo llevó nuestra culpa en esa cruz donde nosotros lo solemos, bueno, donde la Biblia nos muestra y donde lo solemos ver en imágenes o en películas. Jesús murió en esa cruz en nuestro lugar, porque nosotros estábamos muertos a los pecados, estábamos separados de Dios, ahora vivamos para Dios. Y dice que por su herida fuimos sanados, por sus clavos, por su vida en esa cruz, nosotros fuimos sanados, rescatados de este pecado y estamos ahora destinados para vivir una vida que agrade a Dios. Pero de nuevo, todo fue por causa de este sacrificio. Si no se hubiese llevado a cabo, si Jesucristo no hubiese venido, si no hubiese vivido en esta tierra, obedeciendo siempre al Padre, y si no hubiese ido a la cruz en nuestro favor, nosotros no tendríamos sanidad espiritual. Y vea lo que dice Isaías 53:3 y 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vea lo que está diciendo. Isaías está profetizando unos 700 años antes, 800 años antes de que Jesús iba a venir. Y dice, va a venir uno que va a ser despreciado y desechado. Eso lo leemos en la Biblia, en los Evangelios, que Jesús fue despreciado, que fue un varón de dolores. Su experiencia fue humana, fue marcada por el dolor. Él tenía experiencia en ser quebrantado. Y dice como que escondimos de él el rostro, como que lo menospreciamos y no lo estimamos. La gente en ese tiempo no lo estimó y el día de hoy tampoco lo estimamos. Pero dice aquí el pasaje, la verdad es que él murió porque llevó ahí nuestra enfermedad espiritual, nuestro dolor. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Nosotros, está diciendo aquí el pasaje, que le tuvieron a Jesús como iban a tener a Jesús como alguien que ha sido abandonado por Dios, diciendo es que él se lo merece y Dios lo abandonó y por eso está en esa cruz. Y en efecto, él está en esa cruz siendo azotado por el Padre por nuestros pecados. Pero dice aquí el pasaje, pero quiero decirles algo, él fue herido por nuestras rebeliones, no por las de él no tuvo ninguna rebelión. Él fue molido por nuestros pecados, no por los de él, porque él no tuvo ningún pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que ustedes y yo el día de hoy tengamos paz, Jesucristo tuvo que ser sacrificado en esa cruz. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia nos describe como ovejas, como estos animales que no tienen pues sentido de orientación. Si usted deja a un perrito a unas 10 cuadras de su casa, ese perrito muy probablemente va a regresar a su casa en unos minutos, en unas horas después. Si usted abandona una oveja en la misma distancia, esa oveja no va a regresar. No tiene sentido de orientación. No tiene algún mecanismo de defensa. Un perro pues tiene los colmillos, los dientes y puede realmente hacer daño con él. Si alguien le quiere hacer daño, él puede usar sus colmillos, su mandíbula con todos sus dientes para defenderse. Las serpientes tienen, las arañas tienen veneno, pero las ovejas dependen enteramente del pastor. Y nos está diciendo que nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada uno de nosotros nos hemos apartado del buen pastor. Pero Dios cargó el pecado de todos nosotros en Jesús para que nosotros regresemos al redil, para que nosotros seamos sanados, curados. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí la Biblia está comparando una y otra vez a Jesús. ¿Con quién? Con el Cordero de Dios que vino a morir en favor de nosotros. Y vea lo que hizo. Él fue afligido, pero no abrió su boca. Fue como un cordero, como los llevan al matadero. Y delante de aquellos que lo iban a trasquilar, a matar, él no abrió su boca. Él enmudeció. Él, siendo justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, Isaías 53, 3 al 7 presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Y aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo han tratado? Lo trataron de una manera triste, de una manera terrible, de una manera desastrosa. En la historia del mundo nunca ha habido mayor ejemplo de amor, sacrificio, como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. Es diferente el día de hoy. En el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo murió, fue despreciado por la mayoría. El día de hoy, ¿cómo se trata a Jesús? Con rechazo. Nada ha cambiado. Sigue el ser humano rechazándole. Unos se burlan. No, ¿cómo crees esos cuentos? Otros son indiferentes. Mira, no tengo tiempo de esto que me estás contando, pero y no me importa la verdad. Muchas gracias. Y la mayoría son incrédulos. La mayoría dice esto de aquí es una mentira terrible. La Biblia fue escrita por hombres que quisieron manipular a la gente. No me niego a creer esto que dice ahí.
La pregunta es, ¿y usted cómo trata hoy a Jesús? ¿Su familia cómo trata hoy a Jesús? ¿Sus vecinos cómo tratan a Jesús? ¿Cómo tratamos a Jesús? Y la otra pregunta es, ¿por qué razón fue herido Jesús? El pasaje dice que muchos pensaron que estaba muriendo por sus propios pecados, que Dios lo había abandonado porque él era un pecador. Pero dice el versículo 5, ciertamente molido fue por nuestros pecados. Él realmente murió como nuestro sustituto, murió en nuestro favor. Él nunca tuvo ningún pecado, nosotros tenemos miles de pecados. Él nunca le ha fallado a Dios, nosotros le hemos fallado mucho a Dios. Él nunca ha estado en rebelión contra Dios, nosotros estamos en rebelión contra Dios. Él fue herido porque iba a ser nuestro sustituto para que nosotros podamos regresar a Dios, ser reconciliados con Dios y ser libres, ser salvos, tener la vida eterna. El versículo 6 describe el pecado como la tendencia a ser una oveja descarriada, a descarriarnos, a irnos por otros lados, a vivir una vida sin Dios, a vivir una vida que ofende a Dios, a vivir una vida en pecado. Las ovejas suelen andar buscando pasto, por lo tanto, andan lejos del pastor, se pierden y se meten en problemas. Pecar no es solamente rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos andar bien, pero más tarde nos vamos a encontrar completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas, a reflejar actitudes no saludables y a cometer hechos pecaminosos y en rebeldía contra Dios. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? Puede ser que usted no conozca a Cristo y usted esté el día de hoy como una oveja desviada. El pastor le está buscando, el pastor Jesucristo está buscando su vida y le está hablando y le está diciendo, yo soy tu sustituto, yo morí por ti. Yo quiero que tú regreses al redil, estás perdido, estás sin propósito en la vida, le has fallado al Padre, mereces la condenación, pero en mí puedes encontrar vida eterna, perdón de pecados, salvación. ¿Le gustaría hacerlo? Puede ser que usted haya creído en Jesucristo hace años, pero usted está alejado de Él. Él sigue buscándole como oveja descarriada para que regrese al carril. ¿Conocemos hermanos que están alejados, hermanos? Puede ser que nosotros, por la gracia de Dios, estemos en el redil. Hermanos, hay que ir por ellos, hermanos. Hay que hablar con los hermanos, mandarles un mensaje de texto y hacerles ver que están descarriados y que el buen pastor quiere que regresen y que el buen pastor está buscándoles de manera activa. ¿Qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? De nuevo, Él como una oveja enmudeció. No dijo, yo soy justo, yo soy el único que merezco el tener la entrada al cielo y ustedes merecen el infierno. Él no abrió su boca y él dijo, voy a ir de una manera enmudecida porque voy a morir por todos aquellos que se arrepienten y confían en mí. Voy a morir por mi pueblo, voy a morir por este pueblo que está descarriado. Decir Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que realmente sufrir la consecuencia por sus propios pecados. Usted tiene que cumplir su sentencia, yo tengo que cumplir la mía. Cada uno tiene que pagar por sus propios pecados. Sin embargo, Jesús fue nuestro sustituto para cargar nuestro pecado y para que tengamos entrada libre ante Dios. ¿Cuál ha sido entonces mi caminar diario hasta este momento? Por lo general he caminado ¿cómo? ¿He caminado por mi propio camino? ¿He caminado por lo que Dios me ha trazado? ¿O no está seguro? Seleccione la que más se acerque a su experiencia. La pregunta que sigue es ¿en qué manera se revela el pecado en mi vida? ¿En qué manera se revela el pecado en su vida? Insatisfacción, enojo pecaminoso, ira, de qué manera se revela el pecado en su vida. Falta de propósito, ahí se revela el pecado, se revela que usted no está en una relación correcta con Dios. Medita en su condición de persona caída y en el gran sacrificio del Cordero que hizo todo lo posible para rescatarle. Mentiras,
de acuerdo a la pregunta anterior, ¿cómo se revela el pecado en nuestra vida? Mentiras. ¿Cómo se revela el pecado? Pleitos, peleas, vocabulario obsceno, droga. Medita en su condición y, medita en la condición que usted tenía antes de Cristo también. Y veamos de nuevo este sacrificio que el Cordero de Dios hizo para que nosotros seamos rescatados de esta vida que simple y sencillamente lleva a la condenación eterna. En el segundo punto vamos a ver que el Cordero va a venir. Vea lo que dice Apocalipsis 21-27. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero tendrán entrada al cielo. El Cordero de Dios va a venir, y va a venir no como un cordero en la primera ocasión, sino como un león que está listo para reinar y está listo para dar a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra a qué hicimos con él, de nuevo, a nuestra obra, en el sentido de qué hicimos con este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación, ¿qué hicimos con el sacrificio de Jesús como Cordero? ¿Lo recibimos y no lo apropiamos? ¿Reconocimos que éramos pecadores y creímos en su sacrificio como una sustitución en nuestro lugar? ¿O lo ignoramos y lo rechazamos? Dice que solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero, ese Cordero que murió en nuestro lugar, solamente esos van a tener entrada a la vida eterna. Apocalipsis 12, 10 al 11 dice: Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué está diciendo aquí el pasaje, hermanos? Está diciendo que nosotros vamos a vencer. ¿Y cómo vamos a vencer? Por medio de la sangre del Cordero, porque esa sangre ha sido rociada de una manera espiritual en nuestra vida, porque esa sangre ha sido aplicada en nuestro favor, y ahora nosotros tenemos la vida eterna y podemos vencer al enemigo, que día y noche acusaba y decía: este es un pecador, este es de lo peor, este ha hecho esto. Y venceremos por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 10 al 11 habla de un tiempo futuro en el cielo, cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el diablo? La sangre del Cordero. ¿Qué es lo que nos da la victoria sobre el pecado? La sangre del Cordero. La pregunta es: ¿usted ha confiado en este Cordero de Dios como su sustituto? Si no es así, ¿qué le detiene el día de hoy? Vea lo que dice aquí Apocalipsis 21-27, que en el cielo no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los únicos que tendrán entrada al cielo? Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son los que están inscritos ahí? Los que se han arrepentido y han confiado en Jesús como el Cordero que ha sido su sustituto, que en esa cruz Él murió como sustituto, y ellos se han apropiado de manera personal este sacrificio y han creído en Jesús como su Rey, su Señor, su Salvador, de manera personal. Y vea lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quien escribió este libro, llamado Juan, vio el futuro y le vio a usted y me vio a mí. La pregunta es: ¿le vio usted entrar al cielo porque usted estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero? ¿O le vio usted que fue lanzado al lago de fuego porque rechazó este mensaje de salvación y rechazó al Cordero que puede lavarle de sus pecados y darle reconciliación con Dios? ¿Cuál es el destino de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? El lago de fuego. La pregunta es: ¿está usted apuntado en el libro de la vida del Cordero? ¿Sí? ¿No? ¿O no está seguro? La pregunta final es: ¿hay algo que le detiene? ¿Qué es? ¿Cómo puede uno ser inscrito en el libro de la vida del Cordero por Dios? Aquí hay una oración modelo. Dice así: Señor, me he dado cuenta que he caminado en mis propios caminos como una oveja descarriada. Hay veces que te he ignorado creyendo que iba bien.
Había otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a la mía. Con todo esto me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago por ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido. Gracias por mandar a Jesucristo como un cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó. En este momento lo acepto como el cordero que dio su vida en rescate por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. Sinceramente, uno que estaba perdido, una oveja descarriada. Es una oración modelo. La pregunta es, ¿usted le gustaría aceptar en esta tarde este regalo que el Señor tiene para usted? ¿Le gustaría venir a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Le gustaría pedirle a Dios perdón por sus pecados y creer en este Cordero que ha sido ofrecido en su favor? Hágalo en esta tarde, no desista, no diga mañana, no diga después, no piense que hay algún pecado que Él no pueda perdonarle, que nada ni nadie le impida el arrepentirse y el confiar en Jesucristo como ese Cordero que ha sido sacrificado en su favor, un sacrificio perfecto que puede perdonar todos sus pecados, que puede transformar su vida, que puede reconciliarle con Dios, que puede ofrecerle la vida eterna en esta tierra y cuando muera. Hágalo en este momento. Dios, gracias por tu palabra y gracias porque ahora podemos responder ¿quién es Jesucristo? Tu palabra nos responde que es ese Cordero tuyo que has provisto en nuestro favor. Gracias, Señor, por ese amor demostrado para nosotros y gracias por permitirnos conocerte y ser libres del pecado, ser salvos y ser ahora ovejas que han regresado al redil por tu gracia. Por favor, bendícenos y si hay alguien que en esta tarde está haciendo esta oración, hablando contigo, pidiéndote perdón y confiando en Jesús, que en esa cruz murió por él, por favor, Padre, sigue bendiciéndole y Padre, que este nuevo caminar pues sea también, Señor, guiado por ti y Padre, que tú sigas, por favor, prosperándole en su vida espiritual. Gracias por tu palabra y gracias por Jesucristo, en el nombre del Rey de Reyes y del Cordero que has provisto para salvarnos, Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga y ha sido un gusto y un placer de nuevo compartir este lunes. Muchas gracias por su atención, que el Señor le bendiga. Hasta el próximo lunes.